¿Me están viendo todos? Bueno, les voy a mostrar pues primero un... Les voy a mostrar primero un video y bueno, un video de mi carrera como patinadora. Es más, yo estuve en Argentina compitiendo en una maratón allá y tengo varios amigos en Argentina. Eh, Fui patinadora desde que tenía 4 años hasta más o menos los 20 años que me retiré y les voy a mostrar un videito que resume como mi carrera deportiva. Se los muestro, es porque Claudia Santos, para algunos que es su diamante, me pidió que les hablara a ustedes sobre los principios de éxito. Y para mí, la carrera que yo viví en el deporte es muy similar a la que yo estoy viviendo en Amway. Entonces, les voy a pasar el video para que ya comencemos. Ahí está, Sarita Vallejo. ¡Fuerza Colombia! ¡Viene mi país! ¡Se lanza Sara! Esta antioqueña, nacida el 16 de enero de 1991, comenzó a patinar a los 5 años. Paralelo a esa época, también practicaba otros deportes. Estaba en la liga de gimnasia, en la liga de natación, tocaba piano también. Su formación deportiva tuvo su primer impulso en el Club Guillermo León Botero. Allí se enamoró de la velocidad. Bajo la formación y entrenamiento de Santiago López, inició su sueño. Junto a él comenzó a demostrar todo su potencial en las pistas. Desde los 12 años empecé a obtener títulos nacionales, pero igual en esa etapa de adolescente que uno todavía no sabe qué es lo que quiere, pues como hacia dónde va, mis papás fueron un gran apoyo porque ellos como que ayudaron a guiarme y a darme cuenta de las capacidades que tenía y del don que tenía, digamos, para patinar. Como para no dejar duda, aparecieron más logros. La medalla de bronce conseguida en el Campeonato Mundial de Corea en 2006 en la modalidad de los 1000 metros pista es uno de ellos. Ese mismo año, además se colgó 3 preseas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Cartagena. No importa cuántas veces te tuviste que levantar a las 4 de la mañana, cuántas veces no pudiste salir con tus amigos, cuántos viajes de paseos no pudiste hacer, sino sentir como la satisfacción de esa victoria, de saber que estás representando a un país y que lo pudiste llevar a lo más alto del podio. Eso no tiene ningún precio y es una sensación indescriptible. Orlando Valencia se convertiría en su último entrenador y quizás el más importante. A su lado logró consolidarse como la mejor de los 300 metros en el país. Luego, como confirmación de la regla que dice que el que persevera alcanza, llegaron las 2 medallas de oro para Colombia en el Campeonato Mundial de Patinaje realizado en Cali a mediados de agosto de 2007. Sara Vallejo buscando la cuerda interna. Colombia, Colombia, Colombia. Sara Tiemposo. Mejor tiempo. Mejor 18.74. Mejor. Besa una y otra vez la bandera. Sara Vallejo. Solo hasta ese momento Sara se daba cuenta que la alegría que la embargaba ya no solo conmovía al departamento, sino a todo un país. Yo había escrito un letrero, voy a ser campeona del mundo. Desde chiquita siempre lo decía. Y tenía plasmado en un papel, me voy a hacer tal tiempo. Todos los días me levantaba y miraba el papel. Siempre que entrenaba yo me imaginaba, o sea, cada salida que yo hacía en cada entrenamiento era cada salida que yo me imaginaba haciendo en el mundial, y fue durante muchísimo tiempo. Entonces, o sea, como recordar todo ese esfuerzo que yo hice, yo cada vez que entrenaba sentía como si lo fuera a lograr, y en realidad lo logré. Ha sido como muy bonito. Yo digo que es un ejemplo porque muchas veces uno cree que eso de trazarse metas, eso de esas cosas, uno es muy impaciente y siempre quiere que las cosas sucedan ya, pero en realidad si uno trabaja por eso y se esfuerza, eso se obtiene y se logra, si uno en realidad lo quiere. Por esa acumulación de éxitos fue exaltada como Deportista del Año y Deportista Revelación de Antioquia en 2007. Luego del título mundial de Cali, Sara sufre una lesión de tobillo, un duro golpe para quien está acostumbrado para ejercer desde ese punto del cuerpo todo el poder necesario para ganar.
Desde ese momento su rendimiento deportivo comienza a disminuir notablemente, con tan mala suerte que además del tobillo otros tipos de lesiones empezaban a aparecer, producto del esfuerzo de tantos años, lo que finalmente le ayudó a entender que su ciclo como patinadora de alta competencia había terminado. Entonces yo tomé esa decisión y pienso que hasta el momento ha sido la decisión acertada, no me he arrepentido. Y estoy muy contenta en este momento con la vida porque me ha dado la oportunidad de vivir otras cosas. Pero como si se tratara de una exigencia del organismo y próxima a graduarse en negocios internacionales en la Universidad de Afid, entendiendo que sus piernas todavía le exigían velocidad y su mente competencia, Sara comienza a ver en el ciclismo de pista una posibilidad cercana para retornar a la gloria. Mis amigos se extrañan porque cuando patinaba yo lloraba cuando subía a Matasanos, el entrenador no me dejaba bajar de la bicicleta y yo lloraba y no me gustaba, pero he aprendido a cogerle como amor a la bicicleta y es un deporte, pues es muy bonito y más que todo practicarlo pues acá en la ciudad donde hay montañas y todo eso. Pues yo sigo amando el deporte y me gusta muchísimo. El hecho que me haya retirado de patinaje no quiere decir que deje de ser deportista o que no contemple la posibilidad de practicar otros deportes. Hoy, pensando más en las 2 ruedas de una bicicleta que en las 4 de un patín, la campeona del mundo y 14 veces campeona nacional, Sara Vallejo, aún lamenta que el patinaje no sea considerado un deporte olímpico, pues seguramente con los tiempos que alguna vez exhibió, hubiera tenido la posibilidad de conseguir una medalla de oro para el país. Muchos países que son potencia, digamos en los olímpicos, no tienen patinadores, entonces eso también influye en la decisión pues de un comité en elegir cuándo un deporte es olímpico y cuándo no. Pero si el patinaje, pues yo pienso que si el patinaje fuera olímpico, le daría muchas glorias al país porque este país tiene excelentes patinadores y la escuela que tiene, la difusión que tiene el deporte es impresionante. Esta es Sara Vallejo, la paisa que le entregó incontables medallas al departamento en los campeonatos nacionales e hizo vibrar las gargantas de los narradores colombianos en torneos centroamericanos, suramericanos y panamericanos. Hay un nudo en mi garganta, se atraganta mi garganta también. Se hace un nudo, se arruga el corazón, se expande una ilusión, se abre un sueño maravilloso. ¡Oro, sí! ¡Oro para Colombia! Hoy, alejada de las pistas y a punto de ser una profesional académica, recuerda con nostalgia los momentos de gloria que le brindó al país, montada sobre unos patines y vestida con los colores amarillo, azul y rojo. Bueno, ya todos me pueden ver bien. Qué pena, pero esta es la primera vez que manejo esto, entonces no estoy... bueno, perfecto. La verdad, muy poquitas veces pues yo acostumbro a mostrar ese video. Es más, fue Claudia la que me recomendó a mí que les mostrara como el video. Eso fue al final de mi carrera. Yo empecé a patinar cuando yo tenía 4 años y yo desde los 4 años hasta los 12 perdí todo el tiempo, pero yo disfrutaba mucho el hacer el deporte. Yo era la última, pero yo era feliz. Mis papás siempre me grababan en los videos y yo iba atrás y saludaba en las cámaras, pero nunca ganaba. Lo que yo hacía era que era muy juiciosa con el entrenamiento y de verdad me lo disfrutaba. Entonces llegó una época en el patinaje en que yo empecé a ganar, más o menos cuando yo tenía por ahí 12 años, y empecé a ganar, y empecé a ganar, y empecé a ganar, y gracias a Dios pues pude lograr los objetivos que me había trazado. Pero todo eso fue debido a unos principios y a unas enseñanzas que me enseñaron pues inicialmente mis padres, también las aprendí en el colegio y en la vida. Y eso es lo que yo trato de aplicar a Amway porque es exactamente lo mismo. Yo les voy a contar un poquito las juntas de negocio como yo en este momento las estoy dando y tiene que ver mucho con
con con las decisiones conscientes. ¿Qué es lo que pasa? Miren, yo sé que Amway en este momento está arrancando en Argentina, ¿cierto? Entonces, ustedes son muy afortunados. Igual acá en Colombia, pues, el porcentaje de personas que hay es muy poquito, pero hay todo un camino muy largo por recorrer. Lo que pasa es que iniciar ese camino no es tan sencillo, al igual como cuando yo patinaba, que cuando uno empieza los entrenamientos o cuando uno empieza a hacer ejercicio, eso a uno le da pereza, ¿cierto? Todos somos seres humanos y es lo más normal. Pero cuando uno tiene claro un propósito hacia dónde va y uno aplica disciplina para hacer las cosas, no necesita uno ser el más talentoso del mundo. Y eso lo viví yo con el deporte, porque yo cuando era pequeña no ganaba, sino que fue la disciplina y el apoyo de mis padres y la creencia que ellos tenían en mí lo que me llevó a obtener grandes títulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo hoy les quiero hablar a ustedes mucho de conciencia, porque este negocio y la vida como tal se trata de eso. ¿Qué pasa? Uno siempre, como yo lo veo, se ve enfrentado a tomar decisiones y cada uno está en el lugar que está por las decisiones que ha tomado, ¿cierto? Entonces, uno puede, digamos, en la universidad, si decide ser muy buen estudiante, se puede ganar una beca, ¿cierto? Si yo decidí, por ejemplo, como decía ahí en el video, ser deportista, me tocó tomar ciertas decisiones y esas decisiones que yo tomé me llevaron a estar en el lugar que estaba en ese momento, al igual que ahora acá. Lo que pasa es que la mayoría de decisiones que nosotros tomamos, los seres humanos, casi el 70% son inconscientes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay muchas personas y yo pienso que la mayoría, sobre todo pues que están en Amway, que no saben por qué están en Amway, o sea, no tienen la conciencia de lo que significa esta oportunidad. ¿Cómo a uno llegan y le presentan el negocio, cierto? Les quiero decir que a mí, ahorita más adelante les cuento cómo yo entré a Amway, pero a mí ya me habían presentado a Amway muchas veces y muchísimas otras redes de mercadeo, pero en ningún momento yo había como conectado con eso que me habían mostrado. Entonces, miren, uno siempre en la vida se enfrenta a tomar una decisión y no tomar una decisión es también tomar la decisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso a través del cual uno toma decisiones? Miren, las decisiones, pues yo investigué ahí investigué en internet cómo se tomaban las decisiones por una experiencia que yo tuve en la vida. Y es que mi papá, pues él toda la vida me acompañó a mí muchísimo desde que yo estaba en el deporte y él trabajaba como independiente. Entonces tenía mucho tiempo para compartir conmigo. Y él, cuando hace por ahí 2 años me preguntó, hija, ¿tú por qué a mí no me cuentas hay veces las cosas que te pasan? Pues yo no era capaz de contarle que tenía novio o a mí me pasaba un problema y yo no iba a donde él. Entonces cuando él me hizo a mí esa pregunta, yo me quedé pensando y yo dije, es muy raro si yo paso tanto tiempo con mi papá, porque cuando tengo un problema no voy donde él. Y ahí fue donde descubrí el poder tan grande del inconsciente que hay en nosotros, porque es supremamente poderoso. Que es lo mismo, o sea, y uno no se da cuenta y la vida de uno se va y el inconsciente es la que la maneja. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta cómo está funcionando ese inconsciente? Es muy sencillo. Miren, ninguno de nosotros, pues así lo veo yo, decide dónde, pues, en qué hogar nacer. Simplemente la vida lo pone a uno ahí. Y a medida que uno va creciendo y que uno se va formando, las experiencias, todo lo que uno va viendo alrededor, le van ayudando a que uno desarrolle un carácter, a que uno desarrolle una personalidad, a que uno desarrolle una forma de pensar.
Entonces, eso hace de uno la persona que uno es. Entonces, si nosotros vamos a mirar eso en las redes de mercadeo, resulta que las redes nacieron con Amway, ¿cierto? Hace 57 años aproximadamente, lo que significa que antes de eso, ¿cuáles eran las únicas formas que a través de las cuales uno podía generar ingresos? Si uno pues trabajaba para una persona, era empleado, o si uno montaba su propia empresa. Eso era lo único que existía. Entonces era lo único que estaba en el inconsciente. ¿Qué pasa? Llega y nace esta nueva oportunidad. Y para llegar a Latinoamérica se demoró muchísimo más de lo que se demoró de lo que se demoró en otros países, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos muchas veces a pretender que la gente afuera entienda lo que es esto? Es muy difícil porque en el inconsciente eso no está plasmado. Yo me imagino que todos acá se habrán leído un libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Si no se lo han leído, es muy importante que se lo lean porque ese libro habla de la industria y para uno poder desarrollar esta industria de una forma consciente, uno tiene que tener información. Es demasiado importante tener información. Yo al final les voy a dar como, pues si me pueden mandar los correos, yo les doy como unos tipsitos de la información que yo he recopilado. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega, ¿cierto? Y como en el inconsciente de la persona, es más, hasta muchas veces en nuestro inconsciente no estaban las redes, entonces uno no entiende. Por eso es que la mayoría de personas afuera no entienden. No entienden cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer es tratar de llegar a la conciencia de esa persona, o sea, tocarle la conciencia a través de información para que se dé cuenta que esto sí funciona. Yo les voy a contar cómo yo hice ese proceso en este negocio. A mí muchas veces anteriormente me habían mostrado redes de mercadeo, muchas redes, pues no solo me habían mostrado Amway, sino Herbalife, Life, Life, Oriflame. Yo no sé si en Argentina hay tantas, pues está en tanto auge como en Colombia, pero en Colombia, sobre todo acá en Medellín, mi ciudad, hay 1.000.000. Entonces, cuando a mí mi amiga me presentó Amway, fue de una forma muy extraña. Yo en ese momento estaba haciendo la práctica en una empresa que es la competencia de Amway, pues en venta directa, que es muy grande. Entonces, ella a mí simplemente, es más, yo no sé, ella no me mostró un enredo, yo no le entendí nada. Ella me mostró unas bolitas y me dijo, no, nos podemos ganar, vamos a invertir 3 millones de pesos, que acá en Colombia son 1.000 puntos, pues para llegar al 9%. Me imagino que en Argentina también se maneja así. Entonces, yo no le entendía a ella nada, ella nunca me dijo a mí amo y nunca me dijo nada. Y fuimos donde la persona que le había explicado a ella. Después de que yo recibí eso, yo he tenido como algo muy presente en mi vida y es que yo no puedo tomar decisiones emocionales. Por eso yo cuando doy un plan o cuando voy a tomar una decisión dejo de lado la emoción, porque es que la emoción se va, ¿cierto? Entonces uno le da un plan muy emocionado a una persona y si uno no llega a tocarle la conciencia, esa persona se va, ¿cierto? Y queda emocionado y la emoción pasa. Mientras que cuando uno toca la conciencia, eso permanece ahí. Entonces lo que hice yo fue que me fui para mi casa y empecé a investigar. ¿Por qué? Yo dije, listo, yo en mi mente pienso esto, pero la realidad es que yo conozco muy poco de lo que es el negocio. Entonces me fui a investigar y les voy a mostrar una presentación acá que yo utilizo también para dar los planes. En esta presentación, todos pueden ver ahí la presentación. Ah, ok. Todos pueden ver la presentación ahí. Listo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me metí a internet a recopilar información
información de fuentes confiables, de fuentes externas, o sea, nada de la página de Amway, ni de blogs, ni de nada, sino fuentes reconocidas. ¿Qué pasa? Cuando yo llego y veo esta información, yo me doy cuenta de que las redes de mercadeo como tal son una industria que está creciendo demasiado. O sea, la industria de redes de mercadeo es más grande que la industria de la música y es más grande que la industria del fútbol americano. Eso lo aprendí en una junta de negocios hace 8 días. Entonces, si uno simplemente lo ve como un negocio netamente financiero, aunque pues es un negocio de que generar ingresos, pero el trasfondo de Amway es mucho más grande y mucho más poderoso. Yo lo que trato con esta información que les voy a mostrar acá es de explicarle a las personas cómo se está comportando la empresa. Pues voy a poner un ejemplo. Acá en Colombia hay un banco que es muy grande, que se llama Bancolombia. Es el banco pues más grande que existe en el país. Ese banco crece al 5%, pues creció el año pasado 5%. Y hay una cadena de almacenes gigante que se llama El Éxito, que no sé, de pronto en Argentina será Carrefour o hagamos de cuenta a nivel internacional Walmart, pero para Colombia. Y esos almacenes tan grandes decayeron 8%. Entonces, cuando yo empiezo a ver cómo esta empresa se comporta, sería ridículo no invertir en ella, porque cuando uno va a invertir en acciones, uno invierte en las que mejor se están comportando en el mercado. Y como Amway se está comportando, es una forma increíble. Entonces, con esta información que les voy a mostrar acá, yo algunas veces la muestro, trato siempre de mandársela a las personas para que la miren después de darle el plan. Y en el plan también les explico al final por qué Amway. Algunas veces, yo no sé, en Argentina, cómo está la situación con respecto a Amway. Acá en Colombia mucha gente es muy estigmatizada. Entonces, yo al principio, cuando voy a dar un plan, dependiendo de la persona, le digo que le voy a hablar de Amway. Y si la persona no conoce, y si la persona sí conoce, le cuento, no se da cuenta que es Amway porque nunca se lo han contado de esa forma. Y al final le digo por qué Amway. Entonces, acá les voy a pasar la presentación. Esta diapositiva muestra el crecimiento de Amway en Colombia, ¿cierto? Creció 18% creció 18% en el último año y hace 2 o 3 años creció 117%. ¿Qué pasa? Acá pueden ver en Latinoamérica, aumentó sus ventas 27%. Eso es muchísimo. O sea, eso indica que la compañía está en un momento de auge en Latinoamérica, o sea, la región que nosotros pertenecemos. La siguiente diapositiva. Estas son las ventas de Amway a nivel mundial. Ahí abajito está la fuente, ¿cierto? Amway, miren el crecimiento tan constante que ha tenido. En el 2006, 6.3 billones. Y cuando fue la crisis, en el 2009, igualmente creció. Entonces, ¿qué pasa? Primero, indica que estamos trabajando con una compañía que es supremamente sólida, que le está inyectando mucho capital en nuestro mercado y que nosotros tenemos la certeza de que nunca se va a ir, porque muchas veces se tiende a confundir este mercado con lo que son mercados ilegales, pero es porque la gente no tiene información. Los países que más tienen crecimiento son los que están en Asia, ¿cierto? ¿Por qué? Rusia, por ejemplo, ha tenido un crecimiento increíble. La razón que yo le encuentro a esta es muy simple, y es que la mayoría de esos países tienen regímenes que son muy opresores, por ejemplo China, Rusia. Entonces, cuando llega una empresa como estas, ingresa al mercado y le brinda a las personas una oportunidad tan grande, la gente lo aprovecha, o sea, sabe valorar esa oportunidad. Nosotros no, somos muy cómodos porque en cierto sentido lo hemos tenido casi todo y no nos ha tocado sufrir regímenes como esos. Entonces, por eso es que en esos países se ven índices tan grandes de crecimiento. Miren, Colombia, pues tiene 47 millones de habitantes
y creo que Tailandia tiene 50 millones. En Tailandia hay 1500 diamantes y acá en Colombia hay como diamantes de network, hay como 40 diamantes o 39. Eso no tiene sentido. Casi la misma población y tan poquitos diamantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos un camino muy grande por recorrer. Y en Argentina sé que hay menos diamantes, o sea, ustedes tienen también, mejor dicho, todo para hacerlo. Me puse a mirar cómo era en esos países, qué pasaba con Amway en esos países donde tenía un mayor crecimiento. Nosotros en este momento acá en Colombia tenemos 4 líneas, ¿cierto? La línea de educar, la línea de nutrición, la línea de belleza y la línea de cuidado personal. Si ustedes se meten a la página de Amway en otros países, en Estados Unidos tiene convenio con Apple, con Home Depot, las empresas más grandes distribuyen Calvin Klein, Kellogg's, Panasonic, Philips a través de Amway. O sea, todas esas empresas grandes confían en Amway para distribuir sus productos. O sea que eso, pues lo que eso significa es que nosotros estamos con una compañía que es la mejor en lo que hace. Cuando uno quiere saber hacia dónde se dirige el mercado, uno tiene que saber cómo se está comportando en esos mercados donde está más avanzado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? Como la gente se está diciendo en Europa, nosotros nos venimos a vestir dentro de 2 años o nos venimos a mutilar. Pues uno ve los jugadores de fútbol y por lo menos acá en Colombia a los 2 años ya todos los hombres se están mutilando como ellos. Eso es una tendencia. Entonces, como esos países son los que más crecen y en los que lleva más tiempo, yo me puse a ver que había, miren, acá en Colombia hay centros de experiencia, que es como la tienda de Amway, y es pequeñita, pequeñita, y miren lo que es Ignacio, o sea, es una cosa gigante, es un supermercado gigante, tienen comida, hay también bombas de gasolina, hay electrodomésticos, hay todo, absolutamente todo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno cae, o sea, uno logra llegar a la conciencia y decir, claro, yo estoy comprando en otra parte y a mí no me están dando nada por comprar ahí. Y acá en Amway no estoy recibiendo dinero y aparte de eso, estoy construyendo un sistema que me puede dar a mí una libertad. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, de 2009 a 2012 creció 157% en Latinoamérica. Entonces, esa noticia la saqué de CNN. Poquitas fueron las compañías que han logrado un crecimiento así. Es más, cuando hay crisis es lo mejor que nos puede pasar porque gente se queda desempleada y necesita buscar algo de, pues, buscar un ingreso. Entonces, las redes son una muy buena opción para esas personas. Esta es una gráfica que saqué de Direct Selling News. Direct Selling News es la única, pues, como fuente confiable a nivel mundial que registra el crecimiento de las empresas de venta directa. Todavía no han sacado la gráfica del 2013. Esta es la del 2012. Yo trabajaba en la segunda, la competencia de Amway. Y yo esta gráfica la vi en esa empresa porque en esa época yo trabajaba allá. Entonces, en primer lugar se encuentra Amway, que en el 2012 facturó 11.3 billones. Después le sigue esta otra compañía que facturó 10.9. Y miren que el resto de las compañías, si mucho alcanzan los 4 billones. Eso quiere decir que Amway las doblega en, pues, en facturación. Bueno, acá ya tengo otras noticias que tienen que ver como con los productos. Yo no sé si ustedes sabían que Nutrilite, bueno, es la línea número 1 en nutrición, es la única que tiene granjas orgánicas, es la patrocinadora del Milan, de Italia y de los Miami Heat. Sí, es Miami Heat, se me olvidó. Bueno, un equipo de básquetbol súper reconocido en Estados Unidos, ya me confundí. Artist es la patrocinadora de Miss America en Estados Unidos. Acá ahí tenemos unos certificados de los productos de Amway Home, que esta norma ISO 14001 certifica que todos los procesos, Miami Heat sí, significa que todos los procesos de Amway son
desde la extracción de los materiales hasta la fabricación, todos cuidan el medio ambiente. Y estos son ya pues algunos certificados que yo tengo de que acá en Colombia pues empresas muy reconocidas utilizan y recomiendan los productos. Entonces, para que yo les muestro, pues para que yo tengo esta presentación, porque la mayoría de gente afuera no tiene ni idea lo que es el negocio de Amway. Yo les voy a hablar, no sé si todos, me imagino, conocen lo que es el cuadrante del flujo del dinero, ¿cierto? Y que la diferencia en que uno esté a un lado o al otro, o sea, la mentalidad de un empleado, de un autoempleado, es muy diferente a la mentalidad de un dueño de negocio o de un inversionista. Por eso es que es tan importante el sistema educativo, porque el sistema educativo de Amway, ¿cierto? Lo que hace es que nos enseña a nosotros una forma de pensar diferente y nos enseña a pensar como los del lado derecho del cuadrante, que es muy poquita parte de la población. Entonces, después de uno ver como pues esta información, uno siempre tiene dos opciones, ¿cierto? ¿Hago el negocio o no hago el negocio? No importa, pues lo que yo le digo a las personas, no importa si alguien quiere ser empleado, pero si uno decide ser empleado, uno tiene que asumir las consecuencias de ser empleado. O sea, tiene que un salario, tiene que cumplir un horario, está sujeto a las órdenes de un jefe. Entonces, no se queje de eso, porque la mayoría de las personas se quejan de lo que están haciendo, igual que es un dueño de negocio. Como me toca trasnochar, muchas veces me toca a mí sacar la plata del bolsillo para pagarle a mis empleados. Entonces, cuando se le presenta una oportunidad como estas, que es tan sencilla, que simplemente se trata de gente ayudando a otras personas a ayudarse a sí mismas, ¿por qué no hacerlo? Hay tres formas a través de las cuales uno puede hacer el negocio de Amway, ¿cierto? La primera forma es uno consumiendo. Uno consumiendo ahorra. Les voy a dar un tipcito. Yo acá lo tengo en... Yo no sé ustedes cómo van a hacer las demostraciones, pero yo lo que hice fue que hice un kit de demostración pequeñito para que fuera más sencillo ir donde otras personas a mostrarles. Les voy a mostrar acá la foto que la tengo en el celular. Bueno, mientras la encuentro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo llegué y reenvasé los productos en envases chiquiticos para que fuera más sencillo ir a hacer una demostración. Entonces, en una casa, si consumen, ahorran. Yo no sé si ustedes han oído hablar del taller del ahorro. ¿Saben qué es? ¿Lo han visto alguna vez? Es una presentación donde se compara, por ejemplo, lo que rinde un detergente, pues digamos, un detergente de Amway, un SA8, con, no sé cuál se usa, Ace creo que se usa en Argentina, no sé, Ariel, un detergente tradicional. Entonces, uno puede ver ahí todo lo que ahorra. Mayra e Ignacio, pues ahí dijeron que sí, entonces exactamente una comparación. Ariel, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno con eso, cuando va a la casa de una persona, uno lo que va a hacer es a convertir ese hogar en un hogar ecológico. Entonces, hay gente que puede consumir y ahorra. La segunda opción es si uno vende, ¿cierto? Porque si uno vende, uno puede generar un ingreso a partir de la venta. Pero la tercera, que es la más importante, es si uno hace una red. O sea, el negocio como tal de Amway, el negocio grande es hacer una red. Uno a quien le dedica el tiempo, uno con quien pues se asocia con las personas que quieren hacer una red, porque la red es el sistema que uno crea que lo va a hacer a uno libre. ¿Qué pasa? Cuando uno después tiene toda esa información, yo antes de meterme, les digo, investigué mucho, y cuando yo dije, listo, lo voy a hacer, entonces yo me puse las pilas y dije, lo voy a hacer en grande, desde el principio.
Acá es muy estigmatizado las redes. Usted no se imagina lo estigmatizado que es. Yo, cuando decidí hacer el negocio, yo hice una inversión de $1.500. Yo le pedí la tarjeta de crédito prestada a mi papá. Mi mamá no sabía. Pues yo le había mencionado, pero ella no, Sara, eso es una venta por catálogo, qué pena, ¿usted qué se va a poner a hacer eso? Me decía así. Entonces yo no le dije nada, yo simplemente hice el pedido con la tarjeta de crédito de mi papá y llegaron las cajas cuando mi mamá estaba y yo no estaba en la casa. Me llamó por el celular y me dijo, Sara, por Dios, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurrió? Entonces yo me fui para la casa. Eso causó una pelea familiar. Yo tenía un viaje planeado para Canadá y yo decidí cancelarlo porque yo tuve la fortuna de formar un equipo muy rápido y para mí eso es muy importante yo brindarles el apoyo y saber que ellos cuentan conmigo. Yo no podía, pues, que ellos hayan entrado al negocio y yo decirles, bueno, chao, me fui. No, yo no podía hacer eso. Entonces, yo cancelé el viaje y mi mamá llamó a todas mis tías de Canadá, llamó a todas mis tías acá y toda la familia me empezó a llamar por parte de mi mamá, que cómo se me había ocurrido. Yo estudio negocios internacionales, ya acabo este semestre por fin, que yo, tan buena estudiante, me había metido a ese negocio, que se les había dañado el matrimonio a todas las amigas de mi mamá por ese negocio. Me mandaron mucha información de blogs, yo me la leí, pero pues yo me di cuenta que esa información no era válida, igual porque yo ya había hecho una investigación. Entonces yo como que bueno, listo, no importa. Yo llegué y yo empecé con el negocio y yo dije, bueno, mi mamá cree que no funciona, pero yo lo voy a hacer y yo le voy a demostrar a ella que sí funciona. Fue un mes entero. Yo me sentaba a desayunar y mi mamá se sentaba en el comedor y eso miraba para todos los lados y llegaba y me decía, Sara, por Dios, ¿vos qué estás haciendo? El Espíritu Santo no me dejó dormir. Y hija, reacciona un mes entero. Mandó un grupo de oración y todo a orar por mí porque yo me estaba supuestamente enloqueciendo. Entonces, ella no creía y en cierto sentido, pues todavía no le gusta lo que yo hago, a pesar de que en este momento a mí me está yendo muy bien con el negocio. Cierto, yo llevo en el negocio 8 meses voy a cumplir. Sí, me quería exorcizar. Era muy chistoso. Entonces, yo ya voy a cumplir 8 meses en el negocio. Yo soy platino rubí. Y bueno, tengo unas líneas calificadas. Es más, tengo un grupo en Bogotá, en otra ciudad de Colombia. Y ya les voy a contar la historia de esa persona. Entonces, mi mamá, volviendo al tema de mi mamá pues no me creía, pero yo seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios, pues estoy en este momento, me ha ido muy bien. Igual el camino que queda por recorrer es muy, muy grande. Entonces, qué fue lo que hice yo? Miren, yo me pegué a escuchar audios como ustedes no se imaginan. Hay un audio que les quiero recomendar que se llama Las personalidades de Fernán Fábregas. No sé si alguno se lo ha escuchado. Ese audio es increíble. Es increíble. Yo después de que escuché ese audio aprendí muchísimo, sobre todo pues como a tratar pues como que a dar los planes y me ayudó mucho ese audio y un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Por qué razón? Porque este negocio se trata de uno interesarse verdaderamente por el otro. Ahí les voy a explicar cómo se hace eso. Las personalidades de Fernán Fábregas. Es increíble. Entonces, miren, uno lo primero que hace cuando llega a este negocio, pues uno desea ingresar, ¿cierto? Busca información y si uno toma una decisión consciente, uno se da cuenta de la mina de oro que tiene en las manos, porque yo siento que yo tengo una mina de oro en las manos. Entonces, yo investigué
Y el paso a seguir era que yo tenía que hacer un contacto, o sea que tenía que hacer una lista. Esa lista, pues acá la mayoría acostumbramos a dividirla en tres: caliente, tibio y frío. Caliente es la familia o los amigos con los que uno habla pues muy seguido, que casi siempre esos son los que no le creen a uno. En algunos casos sí, pero pues ahí los exhorto como que es algo muy normal que pasa. La lista tibia son los amigos con los que uno no habla, pues habla más o menos, pero uno sabe que les podría interesar. Y la lista fría, que es la gente con la que uno no habla hace mucho tiempo, y esa es la lista más importante. ¿Saben por qué es la lista más importante? Porque es donde más gente hay. La gente que uno no conoce es muchísimo más que la que uno conoce. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer un contacto? Hay algo muy sencillo y es interesarse por el otro. Interesarse por el otro con postura. La postura en este negocio es vital. No es lo mismo una mujer fácil que una mujer sencilla, ¿cierto? Cuando por detrás de uno están persiguiéndolo, a uno no le gusta. Igual a los hombres tampoco les gusta. Entonces uno en este negocio no es para perseguir a nadie, no es para rogarle a nadie, porque es algo demasiado bueno, que hasta muchas veces a uno le da tristeza si alguien no entra a ser parte de este proyecto, que no diferencia culturas, no diferencia gustos, nada. Simplemente hay un común denominador que es que todos tengamos un bienestar general. Entonces, ¿qué pasa? A esas dos cosas son muy importantes para hacer un contacto: interesarse por el otro y tener postura. Interesarse por el otro, ¿cómo? Cuando uno se sienta con una persona a conversar o cuando uno llama a alguien, la idea es que la otra persona quiera saber lo que uno está haciendo. Muchas veces un error que cometen las personas nuevas cuando ingresan es que llaman: hola, ¿cómo estás? Te quiero contar un negocio. Y la gente es como que, ¿de dónde me vas a llamar a contarme un negocio? Es algo como muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que yo aplico y lo que aconsejo a mi grupo que aplique? Interesarse por la otra persona. ¿Por qué? Si uno ya me pregunta: hola, ¿cómo estás? ¿Qué va a responder la persona? Bien, ¿y tú? Entonces uno responde bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Qué proyectos tienes? Cuando uno empieza a preguntar eso, lo más normal es que la otra persona le pregunte a uno: ¿y tú? Y cuando le preguntan a uno: ¿y tú? Ya uno la tiene toda. Uno puede decir: en este momento estoy desarrollando un proyecto empresarial, estoy emprendiendo un negocio. Y si le preguntan a uno: ¿de qué es el negocio? Ya cada uno puede desarrollar pues una forma de decirlo. Yo no conozco mucho el mercado argentino, pero por ejemplo acá en Colombia, como la gente es tan escéptica, ¿cierto? Tan escéptica sobre todo porque nosotros hemos sufrido ya pues la gente ha sido muy engañada por pirámides. Entonces, y la gente piensa que Amway es venta por catálogo. Entonces, yo simplemente digo que emprendí un proyecto. Algunas personas les digo que es un proyecto de inversión, porque sí, hay que invertir, hay que montar puntos, ¿cierto? A otras personas les digo que es un proyecto con unos supermercados virtuales, y dependiendo pues de la persona, le causo como la inquietud. Después de que uno logra hacer un contacto, en el momento de uno dar un plan, es supremamente importante uno tener presente que el plan es para la otra persona, no es para uno. Uno muchas veces tiende a darse el plan a sí mismo. Entonces uno no está escuchando cuáles son los sueños del otro, por qué lo quiere hacer, sino que simplemente uno le dice: y entonces yo me voy a comprar un carro y yo me voy a comprar una casa, y eso no tiene sentido. El plan es el medio a través del cual esa persona va a lograr lo que él quiere, no lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente escucha y se interesa por el otro. Y cuando uno descubre qué es
lo que a esa otra persona lo mueve, qué es lo que esa otra persona anhela. Uno simplemente le muestra cómo a través de este negocio él puede lograr eso que él quiere. A mí me preguntan a veces, Sara, ¿tú cómo das el plan? Y yo les digo, yo para cada persona doy un plan diferente, porque cada persona es un ser humano diferente. Entonces yo no le puedo dar a todas las personas el mismo plan. Yo me sé los números de arriba para abajo. O sea, yo sé qué pasa, por ejemplo, si empieza a crecer el grupo con inversiones de $1.500 de a 3 personas. O sea, invierte una persona, 3 frontales y cada uno de ellos 3 frontales. Si una persona no invierte $1.500, sino que invierte $500. O si una persona invierte $250. Yo sé cómo explicarle a la otra persona cómo se genera acá el ingreso. Para aquellos que eso es muy importante. Para otras personas es muy importante saber, por ejemplo, no tienen ni idea lo del cuadrante del flujo del dinero. Entonces a esas personas hay que explicarles qué significa no estar al otro lado, por qué no trabajar para un sistema, sino que tener mejor nuestro propio sistema, cómo es que funcionamos y cómo trabaja y darle información. Eso es vital. Miren, en ese libro, en ese audio de las 4 personalidades, Fernán Fábregas habla, bueno, precisamente de 4 personalidades: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. La mayoría de veces uno se va a enfrentar a esos tipos de personas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe tener un CD con audios para el sanguíneo, un CD con audios para el colérico, un CD con audios para el flemático y un CD con audios para el melancólico. Entonces uno le da el plan, le da el CD con los audios, ¿cierto? Con los audios de acuerdo a la personalidad, porque yo no le puedo dar a una persona que sea melancólica un audio de un colérico, lo rajo. Si le doy un audio, eso se sale del negocio. Entonces le doy información. Aparte de eso, no solo le doy información de los audios, sino que también le doy información de otras fuentes como esa presentación que yo les mostré ahí, para que la persona tome una decisión consciente. Es más, yo muchas veces le digo a la gente, mire, es que si usted quiere no me crea lo que le estoy diciendo, pero para uno tomar una decisión uno tiene que investigar, porque uno muchas veces no sabe la oportunidad que puede dejar pasar frente a las manos de uno. Eso es vital. Cuando esa persona ya tiene información, cuando esa persona cuando esa persona tiene la información, se ha escuchado los audios, simplemente lo que queda es hacer el cierre. Y hacer el cierre es montar los puntos. Porque yo no les hablo casi pues de productos, porque uno que tiene que tener creatividad para mover el volumen, porque el negocio está en hacer la red, más no en uno quedarse moviendo el volumen. Que hice yo también, pues que les doy acá como un tipcito. Yo hice como una guía. A mí no me gusta nada que se llame manual, porque el manual es como si uno tuviera que seguir algo, sino como una guía para que las personas de mi equipo supieran qué es lo que más o menos hay que hacer. Entonces, por ejemplo, llego yo, por ejemplo, yo le doy el plan a Mayra y hacemos el pedido hoy. Entonces yo le digo, listo Mayra, vamos a hacer, te voy a explicar los números y pues vamos a hacer un taller de números para que ella entienda a profundidad cómo se generaban los ingresos. Vamos a hacer un taller de números y nos vamos a sentar a hacer la lista y los contactos de mañana a 3 días. Dime tú qué día puedes, porque la persona es nueva y no sabe muy bien del negocio. Entonces cuadramos esa cita. Y en el día 5, yo, que llega más o menos el pedido, entonces me voy para la casa de la persona, le destapo los productos, ¿cierto? Le enseño a utilizar los productos y agendo unas citas para clientes. ¿Qué trato de hacer? De ayudarle a la persona a mover mínimo la mitad del volumen.
Uno a la gente no puede darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Y ya después de eso la persona se va. Es muy importante uno hacerle el seguimiento a la persona que está en el equipo. O sea, no dejar a nadie, a no ser que sea una persona supremamente, pues, tesa, que se vaya y de los planes, pues, como que sin saber. A mí me parece que es muy importante que la gente sienta el apoyo de uno, porque ellos depositaron la confianza en nosotros para hacer el negocio. Entonces, uno debe estar ahí acompañándolos. Miren, si uno logra conectar con la persona y mostrarle la grandeza de lo que puede ser esto, la grandeza, eso, mejor dicho, uno tiene todo ganado, todo ganado. En, ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa con, no sé, que mucha gente piensa que ser diamante es algo como, como muy lejos? Si uno se pone a verlo de una forma más sencilla, miren, si nosotros fuéramos los dueños de una cadena de negocios cualquiera y tenemos que tener 6 franquicias en 6 diferentes puntos de la ciudad y cada una nos tiene que facturar mínimo, esos son mínimo $14,000 aproximadamente. Eso es algo muy normal que tiene que hacer un negocio. Y nosotros acá lo estamos haciendo entre todos y tener esas 6 franquicias que facturen eso es llegar a diamante. Es eso. O sea que no es tan, o sea, no es tan complicado como nos lo hacen ver a nosotros muchas veces. El camino, o sea, muchas veces uno se preocupa demasiado por el resultado, pero yo pienso que es más importante uno preocuparse por la gestión y no por el resultado, porque cuando uno hace una buena gestión, el resultado viene por añadidura. Si por ejemplo el, el resultado que se quiere obtener es la calificación a plata, entonces hay que poner el trabajo para lograr esa calificación a plata. Por ejemplo, se necesitan, son 10.000 puntos, se puede tener 10 personas con 1.000 puntos o se puede tener 20 personas con 500 puntos, pero es una constancia. O sea, no es un día sí, un día no, no, es mantener la constancia, porque miren, si ustedes entendieron el negocio, yo creo que si uno no lo hace, a uno en la cabeza le queda taladrando toda la vida. Pues yo no imagino qué sería uno decir, no, ya no voy a hacer el negocio y volver a la vida normal, porque esto es diferente. Entonces, si uno aplica esa constancia todos los días, uno puede llegar a diamante en 2 años, en 4 años, en 5 años, en 10 años. Pero si uno es constante y uno persevera, puede llegar muchísimo más rápido. Y uno llega cuando se lo merece, pienso yo. Entonces, yo pues ahí porque no los puedo escuchar, pero a mí sí me gustaría saber, pues como ustedes en Argentina, a qué se enfrentan o qué es, pues sí, qué es como que lo que más normal ocurre. Yo tengo entendido que en este momento, si quieren pueden ir escribiéndome ahí más o menos en el chat. Yo sé que en este momento en Argentina hay poquitas personas realizando el negocio. No sé si estoy equivocada. También sé que hay poquitos diamantes, me imagino. O sea que los que están en ese chat van a ser los próximos, los próximos diamantes en Argentina. Pero entonces, pues no sé. Yo creo que, yo creo que si uno, si uno en verdad desea algo profundamente, pues con el corazón, o sea, y pone la acción, las cosas se dan. Miren, cuando yo empecé el negocio, yo estaba haciendo la práctica. Pues en Argentina no sé si se dice práctica, pues, o pasantía de la universidad en esa empresa. Y yo le di el plan al gerente de finanzas de esa empresa.
de Avon. Ese señor era un alto ejecutivo y lo cité con mi amiga, porque las dos trabajamos juntas, a las 6 de la mañana. Y él fue. A mí no me dio pena darle el plan a él. Yo, yo siempre, pues, yo siempre pienso que cuando uno le da temor a hacer algo es porque uno todavía no ha entendido. Uno con esta oportunidad sería como para ir y compartírsela a absolutamente todas las personas. Yo, miren, cuando para mí esto fue tan importante, que la primera persona que a mí se me calificó en plata en Bogotá, que ya es oro, es un amigo mío y él me escribió por el celular que qué estaba haciendo y yo le dije que estaba en un proyecto y él me dijo que quería saber y yo le dije a él que si quería saber viniera a Medellín y él vino a Medellín a que yo le contara el negocio de Amway. Yo no le había dicho que era Amway, yo solo le dije que era un proyecto. O sea que él sintió tanta importancia en lo que yo tenía para decirle que, que vino hasta acá. O sea que cuando uno todavía no ha entendido lo que tiene en sus manos, le da miedo darle el plan a las personas. Bueno, puede ser también porque es tímido, pero eso hay que hacerlo. Y gente es la que hay muchísimas personas. Entonces, simplemente lo que uno tiene que hacer es poner la acción y la acción es educarse, la acción es leer, porque si uno no tiene conocimiento se va a enfrentar a cualquier persona y no, la acción es construir un equipo, interesarse por el equipo y dar planes, dar planes, dar planes, dar planes y disfrutarlo, porque miren, eso es una energía que se siente. Cuando uno da un plan, la otra persona siente como, sí, siente tu emoción, siente eso que tú le quieres transmitir y muchas veces escuchan en el audio. Dicen que los sanguíneos, que son pues personas que son muy alegres, todos son los que más auspician, pero es porque la gente se ve tan contagiada por la emoción de ellos, que quieren estar como ellos están. Entonces miren, pues yo pienso que nosotros somos muy afortunados por tener esta oportunidad, por conocer esta oportunidad y, y lo que a nosotros nos queda es compartirla con la gente, porque afuera hay muchísimas personas esperando por esto, muchísimas. Hay otras que, bueno, que no lo ven en un momento, pero no importa. Pero hay mucha gente que sí lo ve. Y el trasfondo de este negocio es muy bonito. Amway crece es por lo que está fundado. Y Amway está fundamentado en unos principios muy lindos que son libertad, familia, esperanza y recompensa. Y eso se ve reflejado en los resultados. Entonces, nosotros tenemos una compañía increíble, maravillosa, que nos provee no solo los mejores productos, sino que también nos provee un excelente sistema educativo y de crecimiento. Simplemente que queda que nosotros pongamos el esfuerzo y el esfuerzo constante todos los días y que actuemos con conciencia, que le compartamos eso a la gente. O sea, esa información, ahorita pues yo le puedo mandar a Mayra la presentación para que ella se las comparta a ustedes de información, que les comparta eso y ya todo está hecho. Yo creo que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, entonces no, para mí es un honor compartirles pues como mi experiencia. Es la primera vez que hago algo así a través de pues a través de internet, entonces es un poco extraño no ver a las otras personas ni tampoco escucharlas, pero cualquier cosa que necesiten a la orden, pues Mayra tiene mi Facebook. Les deseo muchos éxitos en el negocio. Ustedes en este momento están, están como estaba Colombia hace algún tiempo, ¿cierto? Y miren la explosión que está teniendo. O sea que son los líderes de esa explosión. Simplemente persistan
y hagan las cosas bien y con el corazón, edúquense bastante y yo creo que nos podremos ver en las próximas convenciones y en en los viajes también. Entonces, muchas gracias y bueno, para mí ha sido un placer.